¿Qué tal? Muy buenos días. A continuación le presento las actividades programadas este miércoles en la Asamblea Legislativa. A las 9 tenemos la sesión de la Diputación Permanente. Esto será en el recinto legislativo. También a las 9 los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura se reunirán para celebrar una reunión de trabajo. A las 10 en la sala de prensa de la Coordinación de Comunicación tendremos una conferencia a cargo de la bancada del Partido Verde para exponer una iniciativa que establece infracciones administrativas a quien discrimine a mujeres que den de lactar a su hijo. Con el mismo horario, pero en un hotel del centro de la ciudad, seguirá desarrollándose el ciclo de conferencias sobre el sistema de justicia penal. También a las 10, pero en la estación del Metro Pino Suárez, habrá una entrega de silbatos antiacoso a mujeres de la delegación Iztapalapa. A las 11 se tiene contemplada una reunión de trabajo de la Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México, comisión que es encabezada por el diputado Carlos Alfonso Candelaria López. A la misma hora se desarrollará la primera sesión de trabajo de la Comisión Especial para el Diseño de Políticas Públicas para el Combate de la Pobreza Extrema. A las 4 de la tarde, el Comité de la Biblioteca Francisco Zarco tiene contemplada una sesión de trabajo. Y finalmente, también a las 4 de la tarde, en calles de la colonia Santa Cruz Mellehualco de la delegación Iztapalapa, tendrá lugar una cruzada informativa sobre las gestiones realizadas para resolver el tema del agua en esta demarcación. Hasta aquí la agenda legislativa. Nosotros estaremos muy al pendiente del desarrollo de las mismas y los detalles más importantes podrá conocerlos por 21 Noticias. Que tenga un excelente día.